que necesitan adquirir, hay que ir mucho más allá de eso. Eso no es un uso de las nuevas tecnologías, de las mal llamadas nuevas tecnologías. O hablamos de por qué no me gustan las nuevas tecnologías. Pero eso que es una desvirtuación de un término utilizado para otra cosa. Bueno, a eso vamos, porque la verdad, bueno, yo aquí podría, me imagino que tendréis tiempo, porque me he sacado 100 extractos del libro. Es lo que tiene ya ser un abogado. Y bueno, exactamente, no tengo nada mejor que hacer que ver textos y sintetizarlos. No me puedo resistir, sinceramente, a esto. Además, curiosamente, bueno, una no nativa digital que tengo por ahí, que es mi hija, curiosamente le gusta más... Pero por su edad se supone que es nativa digital. Efectivamente, por su edad se supone que es nativa digital y, sin embargo, le gusta más el papel, curiosamente, o sea, este libro en papel, que el libro en formato electrónico, ¿no? Y cuando yo estoy formado desde hace muchos años, soy incapaz hoy en día bueno, no incapaz, o sea, si lo tengo que hacer lo hago, pero desde luego las posibilidades que da el entorno digital, desde luego son muy superiores, ¿no? Entonces, bueno, yo me he seleccionado, ya, o sea que, bueno, los que queráis, pues podéis ir acomodando por ahí y tal. Luego llevamos a telepistas y tal. Pero bueno, hay una serie de frases realmente que me parecen pues demoledoras, ¿no? Y bueno, una de ellas, bueno, la comenta precisamente Enrique Dans en el prólogo, y es, bueno, citando a Derek Curtis Bock, el expresidente de la Universidad de Harvard, y dice: si cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia, ¿no? Estamos en un mundo, desgraciadamente, en que esto, no sé cómo lo veis, lo estamos empezando a ver, ¿no? O sea, hay como una... Siempre hemos hablado un poco de la brecha, ¿no?, digital. ¿No creéis que esto es una, vamos a decir así, es un síntoma más, o sea, el hecho de considerar estos nativos digitales o de ver realmente que hay una serie de... Bueno, algo que yo no me tengo que preocupar porque yo ya me voy a salvar, yo ya he nacido después de esto no es mi problema. Y esta dejadez que hay en relación pues eso, a los menores, a nuestros hijos, a las personas que están a nuestro cargo, a nuestros alumnos, etcétera, es realmente un síntoma de algo un poco más general, como estamos viendo, bueno, en relación, por ejemplo, mañana tenemos Naucas, por cierto, enhorabuena porque parte de los ponentes los tenemos aquí, es un lujo realmente para aquí, para esta ciudad, pues tener un evento de este tipo. No sería, o sea, realmente no es un síntoma de algo, desgraciadamente, en el que la razón, el conocimiento, parece estar plegándose a la ignorancia en términos generales, ¿no? Y una de las cuestiones también, otra de la cita del libro yo creo interesante, es la crítica, ¿no? El enseñar el sentido crítico, porque claro, ahora estamos inundados de información, pero claro, de la información al conocimiento hay un trecho. Sí, hay dos problemas que se unen. Uno es eso, que como muchos padres y educadores suponemos que estos nativos digitales no hay que enseñarles nada, estamos haciendo un poco una dejación de funciones en ese sentido, y nos vamos a encontrar, de hecho está pasando, con que hay alumnos que llegan a la universidad y son incapaces de adjuntar un archivo o un correo electrónico, que no saben lo que es Google Docs para trabajar en conjunto. Entonces, bueno, yo te mando mi texto por correo electrónico, lo copias o pégate, y al final se van perdiendo cosas porque nadie sabe dónde está. Estamos hablando de alumnos universitarios que el día de mañana, cuando terminen su carrera, que tienen que buscar trabajo, no van a tener una serie de habilidades que cada vez son más necesarias. Tradicionalmente en este país tenemos un problema con los idiomas, pues ahora lo vamos a tener con estas competencias digitales. Si queremos que nuestros hijos, nuestros alumnos, no tengan que seguir, o sea, que insistir con el tema del ladrillo, de trabajos, y no quiero ir contra ningún tipo de trabajo, pero nuestros trabajos de menor cualificación, si queremos que vayan a por un mercado laboral mejor, con unos puestos de trabajo más interesantes, tenemos que dotarnos de las habilidades que necesitan, y no lo estamos haciendo. Estoy generalizando, ¿vale? Pero como norma general, no lo estamos haciendo. Y luego, por otro lado, está eso, tienen los chavales una cantidad, un acceso tan grande, una tal cantidad de información que si no les enseñamos en casa, porque yo te digo que al cole se va a aprender, pero de casa se va a educar. Y si en casa no empezamos a enseñarles, que en el colegio nos insiste esto, en el pensamiento crítico, en decir, ¿por qué me encuentro esta página de un señor que se llama Josep Pamies en internet que me dice que el virus del VIH no causa el SIDA? ¿Me la tengo que creer o no? Pues si no nos educamos en eso, y eso va mucho más allá de las nuevas tecnologías, efectivamente tenemos también un problema muy serio. Y se está dando. No, es que lo vi en YouTube. Pero bueno, eso no es más que no es que lo vi en la tele, lo vi en la radio, lo leí en el periódico de hace muchos años. Eso, siempre hay que estar con el cerebro puesto y filtrar la información, que hoy en día lo tenemos más fácil que nunca, por otra parte. Pero hay que saber buscar, hay que saber por qué, hay que preguntarse por qué están aquí las cosas.
A mí me preocupa también la ignorancia de los padres. Tú decías, ya casi no nos toca, ¿no? Pues no. Y precisamente es Enrique el que lo dice en el prólogo, es un ejercicio de responsabilidad o una dejación de responsabilidad, ¿no? No podemos decir los padres que porque esto ya nos viene como muy tarde, no tenemos que mirar hacia donde precisamente van a estar nuestros hijos y donde se va a gestar todo su futuro laboral. O sea, esa ignorancia de la que tú hablabas hacia los niños y los adolescentes es severa en una gran parte de padres y profes. Yo he vivido experiencias propias en el cole de mis hijos de ir a dar charlas sobre este tema, intentando combatir un poco todas las charlas de los polis que van a los coles a explicar todos los peligros de Internet, que los hay. He intentado ir a las clases de mis hijos a explicarles las ventajas de Internet y me he encontrado con que ambos tutores no conocen cuáles son los contenidos que están viendo estos niños en la red. No saben quién es el Rubius, no saben por qué lo siguen. No te digo que se hagan fans y consuman todo este tipo de contenidos, pero si tú tienes una clase con 20 niños que están consumiendo ese tipo de contenido en la red, como mínimo, como profe y como padre, deberías prestar atención y mostrar interés hacia esos contenidos que están consumiendo ellos y preguntarte por qué. Y además hacer ese trabajo de si este contenido es agresivo, está fuera de lugar, atenta contra las personas, como últimos casos que hemos visto de youtubers que se están pasando a otros pueblos. No podemos no estar ahí y saber qué están consumiendo nuestros hijos. Es un ejercicio de responsabilidad al final. Me estoy acordando ahora mientras estoy escuchando un vídeo que vi hace algún tiempo de Isaac Asimov, a lo mejor lo conocéis, una entrevista de los años 80 ya, en el que él hablaba de lo que él entendía que iba a ser la educación en el futuro, ¿no? Entonces hablaba de que él entendía que iba a haber un ordenador, además curiosamente anticipándose un poco, aunque ya hubiera redes, ¿no? Pero claro, anticipándose un poco la realidad de Internet. Él creía que todos nos íbamos a autoformar, como los antiguos romanos que se podían permitir tener un educador personal para sus hijos. Él veía un poco todo esto que se dice en el libro, ¿no? La educación que hemos heredado de la época industrial, de la revolución industrial, volver un poco al individualismo, ¿no? A la personalización de la educación. Entonces él, en esa entrevista, la verdad, fue bastante elocuente a la hora de decir, porque claro, el entrevistador le decía, y claro, y si al final, claro, tú tendrás acceso a todo el conocimiento de la humanidad y dependerá de ti un poco autoformarte, ¿no? Y ese ordenador será un poco tu acceso, ¿no? Y y si un chaval está interesado solo en el béisbol, venía a preguntar el entrevistador, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Que ese chaval solo va a saber béisbol? Le vamos a... Y dice, no, llegará un momento en que ese chaval querrá saber a qué velocidad viaja la bola, qué es el efecto que coge esa bola, y ahí ya estamos hablando de matemáticas, estamos hablando de física. Entonces, una manera de acceder al conocimiento, que eso también lo he visto en el libro reflejado en algunos capítulos, la verdad me ha encantado, de que precisamente buscando, y lo que tú estabas comentando, Susana, el porqué de los chavales se interesan por estas cosas, y en vez de criticarlo, decir, oye, esto es un rollo, esto a mí no me hace gracia, esto lo rechazo, sino el porqué, y a lo mejor aprovechar ese porqué para engancharlos y que realmente suscitar su interés en seguir investigando, pues yo qué sé, en lo que le interese. Si al final, como bien se comenta en el libro, cada persona es un mundo y hoy en día tenemos la capacidad de buscar aquello que nos gusta y acceder a lo mejor al mismo conocimiento complejo que se accedería de otra manera, pero accediendo desde nuestros hábitos, nuestros gustos, nuestras aficiones, ¿no? Y algo muy interesante, que también decía en el libro y también os lo traslado, tenemos que dejar de educar en conocimiento y profundizar más en educar en competencias. ¿Cómo lo hacemos? Ese vídeo está muy los siervos, por cierto, ¿eh? Eso os sorprenderá. Sí es cierto que defendemos que una de las formas de aproximarte a estos nativos digitales, cuando estás un poco despistado, no sabes cómo llegar a ellos, es precisamente interesándote en lo que hacen. Mediación activa, creo que lo llama Juan. Efectivamente. En vez de intentar decirle, vaya rollo, no sé qué, preguntarle, pues eso, el Rubius, ¿por qué lo ves? ¿Por qué te mola? No tenemos que tragarnos todo el canal del Rubius, pero por lo menos que nos suene. Y efectivamente, a través de ahí, pues eso, saber qué hace, interesarnos por lo que hace y intentar acompañarlo. Decir, pues esto creo que está mejor, esto está peor. Pero sí es cierto que la forma en la que en el futuro sería lo ideal,
tendremos que adquirir los conocimientos de una forma acompañada que con la forma tradicional de impartir conocimiento, dar clases desde una tarima. Repetición. Sí, más que repetición, pues intentar llevar a los alumnos pues, por los temas que les interesan, sugerirles ideas. Dios me libre intentar arreglar el sistema educativo, que eso es otro guerra, ¿no? Y ojo, que las clases magistrales también tienen su sitio, obviamente, ¿no? Pero bueno, pues hay que aceptar que estos chavales van a estar todo el día, o todos los días, mejor que todo el día, todos los días utilizando este tipo de dispositivos e intentar sacar el provecho. Y aquí podemos meternos en el tema de cómo se usan las nuevas tecnologías en el aula, que también tiene tela. Sí. Hay una cuestión que me ha sorprendido bastante ya. Me vais a permitir que tengo un poco de formación profesional, yo soy abogado evidentemente, y todo lo que he oído por ahí, derechos, legislación, pues me ha saltado ya a primera línea. Me ha parecido demoledor en el primer capítulo que en la introducción, digamos, que compartís, ¿no? Hay una frase demoledora que me ha preocupado y bueno, quiero trasladar un poco. Relacionado precisamente con estas nuevas generaciones. A ver qué hemos dicho. Y aquí ya les empiezo a poner dificultades. Dice, tampoco tienen ni idea de sus derechos y deberes en esta era digital, ni se plantean que estos existan. ¿Cómo estáis viendo esto? O sea, profundizar... A mí quien me puso en alerta sobre esto fue precisamente Juan Blogov, que tiene un capítulo fantástico en el libro, preparando esta charla que fue el inicio de este libro, ¿no? Yo no sabía, como madre de menores, no sabía que mis hijos no pueden subir un contenido a la red de uno de sus compañeros que sea menor sin su consentimiento y el de sus padres. Están cometiendo un delito. No de la huella digital y el problema de reputación que van a tener. Y no era consciente de los derechos y deberes que tienen como niños y como adolescentes en un mundo digital que ellos no controlan, pero nosotros tampoco. O sea que me reafirmo en la frase, o sea, no tienen ni idea. Y obviamente no podemos pretender que niños y adolescentes tengan este conocimiento, pero nosotros como padres sí que deberíamos adquirirlo y explicarles a nuestros hijos que ellos están tan a gusto en un partido de fútbol y sacan una foto del vestuario y la suben a Instagram y pueden montar un lío gordo. Es fundamental que como mínimo nosotros lo sepamos, o como mínimo los padres sean conscientes de que hay una serie de derechos y deberes que tienen que conocer. Es demoledor, ¿no? Realmente, bueno, evidentemente sí, yo ya es que estoy deformado ya totalmente, pero sí que es cierto que una mínima sensibilidad por lo menos antes teníamos. Yo recuerdo, bueno, a la hora de cuando alguien nos preguntaba algo por la calle o cuando realmente... Y claro, ahora la ley ha dado un giro totalmente y se ha tenido que adaptar a una nueva realidad en la que aparentemente, aunque ahora bueno, sí que es cierto que cada vez poquito a poco se va informando un poco, pues parece que realmente no tenemos el más mínimo pudor, ¿no? Para compartir información para la nuestra, de nuestros compañeros, la del vecino, la de, por supuesto, ya que decir, de los famosos, etc. Pero es más grave todavía este desconocimiento de los padres, de los educadores, ¿no? Que realmente deberíamos de, lo mismo que cuando son pequeñitos les enseñamos, también se comenta, ¿no? Sí. El semáforo, ¿no? Realmente, bueno, ten cuidado. El otro día iba por la calle y me acordé precisamente, la madre estaba con el niño, mira, aquel señor rojo significa que no podemos pasar, el señor verde, y aunque el señor verde esté, hay que mirar. Es que es curioso porque el sentido común que aplicamos como padres en el día a día, cuando ponemos el apelativo de digital, lo perdemos. Yo no permitiría a mi hijo que se hiciera una foto con el calzoncillo por aquí, con la tapa del inodoro levantada, como podemos ver cientos en Instagram, y la pegara en un poste en la calle o la pegara en el ascensor de casa. Si no lo permito en la vida real, con muchas comillas, ¿qué sentido tiene que la permita en digital? Máxime cuando, si yo como madre lo detecto, puedo quitarlo del ascensor, pero si esto se comparte en la red, hay que decirles a los chavales que una vez lo compartes ya no es tuyo y que puede volar. Creo que es Juan, y alguna vez nosotros también lo hemos comentado, cuando les explicas a muchos adolescentes que cuando mandan una foto a alguien de este móvil a ellos piensan que va directamente. Y entonces les explicas que hay unos servidores, unas cajitas, les explico yo en las charlas, y entonces entran en pánico. Pero entonces no va de aquí a aquí. Vale, entonces si yo la borro, se borra allí también y se borran los servidores. No son conscientes ni siquiera de cómo funciona la tecnología. De cómo funciona la tecnología, claro. Hablando de tecnología, Wicho, me ha encantado yo no sé si será, esperemos, estamos todos esperando también ese libro
Igual algún día este capítulo se convierte en un libro. Efectivamente, pero bueno, me ha encantado, o sea, realmente, sobre todo, una parte, que, bueno, yo alguna idea, algo sabía, pero vamos, ni la sombra realmente de todo lo que comentas, ¿no? Y me ha encantado la parte de que nunca sabemos qué podría haber sucedido si en el Londres de la Reina Victoria, como bien tú comentas, estuvimos a punto, ¿no? Hubieran dispuesto de ordenadores, ¿no? Bueno, salvo ahora, pues por unas obras evidentemente ahora que están tan de moda, ¿no? De juegos de ordenador y demás, que del género steampunk, que profundizan un poco en esto. Vamos a hacer un poco de ciencia ficción. Vamos a intentar, no sé si a lo mejor estoy... ¿Cómo crees? Claro, al final personas individuales como sois vosotros, realmente cambian la vida de mucha gente. O sea, eso ya lo sabemos de hace mucho tiempo, con obras como estas o con avances tecnológicos, científicos, etc. ¿Qué hubiera podido pasar en ese escenario? ¿En qué estadio podríamos estar en este momento? O más importante, ¿qué podemos hacer en este momento para acelerar ya no solo la tecnología, que parece que todos damos por hecho que la ley de Moore va a ser eterna, que no sabemos, bueno, como bien comentáis en el libro, pero bueno, no sabemos si va a ser eterna o no. Realmente ya se empiezan a encontrar con dificultades. Pero ¿qué podemos hacer para, de alguna manera, no tanto acelerar el proceso, sino hacer que lo digiramos mejor? No sé si en la época de la Reina Victoria se hubieran digerido mejor estas novedades o no, pero no sé, quizá tenemos otra... A ver, hubieran tenido sus problemas. Si Ada Lovelace y Charles Babbage hubieran conseguido fabricar un ordenador en 1850, llevaríamos, pues eso, 150, 160 años usando ordenadores. Habrían sido ordenadores mecánicos al principio, probablemente a estas alturas estaríamos utilizando otro tipo de ordenadores, pero este debate ya lo habríamos tenido hace 100 años, probablemente. ¿Cuál es el problema? Que muchos padres y educadores no estamos afrontando esto. No estamos diciendo, son nativos digitales y ya está. Nos estamos olvidando de que una parte fundamental de la vida de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de los chavales que están a nuestro cargo, es estar conectados. Y hay una especie de desconexión entre lo que tú dices hace un momento. Todos sabemos que a un niño pequeño, cuando lo sacas a la calle, pues lo llevas a la mano, cuando le explicas los semáforos, luego un día le dices, venga, vete tú a comprar el pan, y como que lo acompañas, y luego pues, al día siguiente, o al día siguiente le dejas ir solo y le vas dando cada vez más libertad. ¿Por qué en Internet lo soltamos así, ¡flash!, de repente, sin hacer ningún tipo de acompañamiento con ellos? Luego te encuentras con que eso, suben contenidos absolutamente inadecuados, el ciberbullying, que es un problema, yo creo que menos preponderante de lo que dan a entender los medios de comunicación, afortunadamente, aunque sí, los casos que se dan van para muchos titulares y son muy jodidos, hablando muy pronto, pero ¿por qué se produce eso? Hay una profesora de la Universidad del País Vasco, que nunca recuerdo su nombre, pero que hace poco la vi en la tele y hablaba de esto precisamente, decía que sí, que efectivamente el ciberbullying existe, pero que es que crece mucho más el acoso en el mundo real, y lo único que hacen los niños, los adolescentes, es trasladar esos comportamientos a la herramienta que ellos utilizan para estar conectados, que es Internet, que son las redes sociales. ¿Por qué? Porque no les estamos dando una formación en valores que nos parece, que a mí me parece básica, pero bueno, esto, cuando tus hijos empiezan a ir al colegio, descubres que a lo mejor es el rarito. En nuestra casa, por defecto, los profesores siempre tenían razón. Si nuestros hijos venían protestando por algo, sabían que no les íbamos a dar razón automáticamente. Pues bueno, vamos a ver, si tu profeta ha dicho esto, será por algo. Pero luego descubres, cuando empiezas a interactuar con los padres de tu entorno, de tu edad, que eso no es así. Hay una viñeta, un par de viñetas, una sale un niño con 10 suspensos, una cosa así, y abajo está rotulada con 1960 o 1970, me da igual. Y están los padres y el profesor echando una bronca al niño que está así pequeñito y acongojado. Y la viñeta siguiente, nos pone 2015, por ejemplo, y está un niño con sus 10 suspensos y los padres echándole una bronca al profe que está allí pequeñito. Tenemos un problema serio que va más allá de las nuevas tecnologías. Lo que pasa es que eso, si hace 150 años hubiéramos tenido ordenadores, o nos habíamos matado ya, o tendríamos esto solucionado. ¿Qué pasa? Que ahora llegamos muy tarde, llegamos a los primeros supuestos nativos digitales, aceptamos que son los que nacieron a partir de 1990, ya han terminado la universidad. Llegamos un pelín tarde para intentar darles formación en valores, para intentar contarles que hay cosas que no saben hacer. Hace poco José Miguel Mulet, que es un profesor universitario de la Universidad de Valencia, contaba el caso de un alumno de un máster en el que en la clase
que le había enviado un correo electrónico al profesor encargado de supervisar su trabajo de fin de grado, diciéndole que no le iba a poder entregar a tiempo porque estaba hospitalizado. Y al mismo tiempo estaba subiendo fotos a Facebook de que andaba por ahí de juerga con los amigos. A Facebook, donde tenía agregado a su director del trabajo. Y dices, vale, a ver, todos nos hemos contado trolas a un profe, todos nos hemos contado trolas a nuestros padres, pero si miente con sentidillo. Y si tienes en Facebook a tus profesores, no subas las fotos en abierto. O usa filtros. Eso, usa filtros. Bueno, por profes, no sé qué, todo el mundo. Pues eso, hay una formación, hay una dejadez de funciones que estamos haciendo que es preocupante. Y uno de los objetivos de este libro es dar un puñetazo a la mesa y decir, hay que ponerse las pilas. Antes de seguir empeorando la situación. Efectivamente. Porque si no lo vamos dejando, ¿y qué pasa? Dice otro libro, otro capítulo que me ha encantado, de Denis Roca: somos testigos del final de una sociedad industrial y empezamos a adentrarnos en lo que será una sociedad digital. ¿Cómo veis esa sociedad digital? Es decir, yo he visto un poco pesimista a Denis Roca al final, porque realmente ve que estamos evolucionando en una sociedad digital un pelín deshumanizada. Se habla de la inteligencia artificial, de la amenaza, un poco de la ausencia de valores, de la ausencia de estos, bueno, ya no digamos de las leyes de la robótica de Asimov, pero sí de alguna manera de una cierta desafección sobre lo que nos está viniendo. Y bueno, esto va a afectar no solo evidentemente el ámbito tecnológico, va a afectar el ámbito político, social, económico. En política ya estamos viendo lo que está pasando, desgraciadamente parece que estamos reaccionando hacia el lado contrario de donde deberíamos de ir. El 15M nos ilusionó un poco a todos, ¿no? Parece que fue así como una especie de por fin podemos empezar a participar gracias a la tecnología, tenemos ya las herramientas para poder participar y tomar decisiones y no necesitar, entre comillas, a intermediarios, ¿no? La tecnología lo que ha favorecido, sobre todo a nivel económico, es eliminar intermediarios, ¿no? Ahora mismo podemos comprar Amazon, podemos comprar... Ser más productivos, hacer más con menos. Efectivamente. ¿Y cómo podemos, o sea, cómo veis esa sociedad digital? Es decir, ¿veis que vamos por el buen camino? ¿Realmente tenemos que girar? Denis Roca, perdón, sí, lo vi un poco en ese sentido, diciendo, bueno, tenemos que hacer un nuevo contrato social, tenemos que redefinir, pero claro, no tanto lo vamos a redefinir nosotros educaremos a quien nos va a redefinir, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad por delante, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo ante esta... Yo creo que el planteamiento de la sociedad digital ya no es el futuro, es ya. Y muchas de las reflexiones que hace él ahora las podéis encontrar en datos. En Twitter, por ejemplo, hay un tweet que me llama mucho la atención, que hace rastrea la evolución que está teniendo, por ejemplo, en los almacenes de Amazon, la implantación de los robots. Hemos pasado de 1000 robots en 2013 a 45.000 en 2016. El impacto está ya. Y la sociedad va a ser digital. Alguien decía el otro día en la presentación de Madrid, no sé si fue Andy García, Andy Stallman o Borja, que le ponemos la etiqueta de digital a todo, pero que al ritmo que vamos, la etiqueta de digital caerá y será transformación, y será cultura, y será derecho, y ya no será digital, ¿no? Entonces, yo creo que el camino está marcado, vamos todos hacia allí, y a nivel de qué podemos hacer nosotros para que nuestros hijos se puedan desarrollar en esa sociedad digital, es intentar inculcarles la necesidad de una capacitación como ciudadano digital y como empleado digital, o las que necesitan en su día a día. Hay muchas que son muy básicas y que no las estamos enseñando ni potenciando ni desde casa ni desde el colegio. Cosas tan básicas como decía Wilson antes, de juntar un archivo en un correo electrónico. Hay herramientas que van a formar parte de su vida como ya lo están formando parte de la nuestra, ¿no? Entonces, yo creo que es un planteamiento que no es ya futuro, ya lo tenemos aquí, y no se me ocurren muchas cosas que podemos hacer ahora, ¿no? Pero sí por lo menos alertar de que es hacia allá hacia donde vamos y que nos tenemos que poner las pilas. Ayer estuve, bueno, y esto es literal, y el par de no nativos digitales que andan por ahí detrás lo podrán confirmar. Surgió una duda durante la cena en relación con los elefantes y los ratones, y si los elefantes realmente se asustan de los ratones. Y bueno, yo hago dejación de funciones activa, lo reconozco aquí, porque muchas veces no les explico las cosas y digo que la busquen en Google. Y claro, ellos se enfadan mucho. Dicen, papá, si tú ya sabes la respuesta, ¿por qué nos haces buscar en Google? ¿No?
Y claro, ¿qué pasa que en Google nos encontramos muchas cosas. Desde el que explicaba que se subía por la trompa, el ratón que se subía por la trompa para comerse el cerebro del elefante, hasta el que creía en algún mito mágico de algún momento del elefante, hasta otro tipo de explicaciones, ¿no? ¿Cómo hacemos para que ellos por sí mismos, aunque evidentemente para exponernos con ellos en muchos casos, pero qué claves le podemos dar, aparte de decirle, mira, si te vas a Yahoo Respuesta, no te esperes una gran fiabilidad? Yo siempre digo, ayer estuve dando una charla en el cole de mis hijos y estaba una que fue profesora mía cuando yo iba al cole, yo tenía su edad, y hablando con ella le dije una cosa que siempre digo cuando hablo del colegio en el que estudié, que es que allí me enseñaron a pensar. O sea, aparte de todo el mogollón de conocimientos que tuve que aprender para ir acabando exámenes, de actividades, todas estas cosas, en ese colegio me enseñaron a pensar. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer con los niños. El pensamiento crítico es una herramienta básica. Decirles, el primer resultado de Google no va a misa. Ni siquiera los de Google saben cómo Google funciona, o sea que no saben por qué el primer resultado está ahí. Ni el copia-pega de Wikipedia. Pero un poco más allá, tienes un montón de fuentes a tu disposición. Investiga, busca. Hay que dar unas cuantas referencias, pues, por ejemplo, a lo mejor a Wikipedia antes que Yahoo Answers, pero eso, que no todas las respuestas están en Google. Y sobre todo, lo decía antes, hoy en día que tenemos tanta información, al hacer un clic, pues que intenten contrastar esa información, que se vayan haciendo, que nos pregunten, que vayan haciéndose con una serie de referentes válidos en Internet, pero sobre todo eso, el preguntarse siempre, el estar con el sentido crítico, con el sentido crítico activado. También decimos muchas veces que la navegación conjunta desde que son pequeñitos ayuda mucho. Si ellos, no ponemos edad, ¿vale? 2, 3, 4, 5, la que sea. Están en la sala, en la cocina, en el salón, y están sentados a tu lado y están haciendo una navegación libre, pero acompañada. Cuando encuentran un contenido y tú estás al lado y estás mirando, puedes explicar por qué sí o por qué no. Yo siempre cuento una cosa, Julia, mi hija, tiene 9 años, es una loca de los caballos desde siempre, ¿no? No le gustaban las muñecas y le gustaban los caballos. Claro, cuando ella se ponía a buscar en YouTube vídeos de caballos, aparecían vídeos de caballos muy chulos, pero aparecían vídeos de caballos en otras situaciones, ¿vale? Entonces, claro, ella me preguntaba, mamá, esto, bueno, pues sí, hay un montón de profesiones relacionadas con la equitación o con los caballos o con todo este tema, que es esto, esto y esto, ¿no? Y tú le vas explicando qué es cada cosa que va viendo. Entonces, si esa navegación se produce de manera conjunta desde que son pequeñitos, los vas acompañando y educando en la selección de contenidos también. Si les dices directamente busca en Google y se conforma con el primer resultado, o métete en YouTube y vas a encontrar de todo, o un ejemplo que pone muchas veces, están haciendo una navegación y salen estos banners tan molones a los lados, pues con una tía sugerente o con un movimiento tal, ¿no? Puede pasar dos cosas, que cliquen intencionadamente o que cliquen sin querer, ¿no? Si tú estás al lado y les dejas que cliquen y llegan a esa página y les explicas por qué no es un contenido apropiado, va a ser mucho más fácil que lo entiendan a que lo hagan solos y no haya nadie que se lo explique. Entonces, la navegación conjunta desde la edad que cada uno considere oportuna en un espacio común de la casa nos parece un consejo muy adecuado para poder ir acompañándolos y para ir aprendiendo los padres también, ¿no? Que tampoco, lo que decíamos al principio, ¿no? Muchos de nosotros sí estamos formados en esto, pero otros no, ¿no? Entonces es una manera de aprender juntos a ver qué tipo de contenidos salen, por qué sí, ¿no? Y a la hora de la selección de contenidos sí que está el sentido común del padre para decirle esto sí y esto no, independientemente de que esté en un resultado de Google o en una enciclopedia. ¿Control parental sí o control parental no? No. Da una falsa sensación de seguridad. Tú puedes activar los controles parentales de cualquier dispositivo que quieras. Tu hijo se irá a YouTube y encontrará un tutorial de cómo saltárselos. Hay un vídeo de un chaval de 8 años que se llama Cómo saltar el control parental. Pero independientemente de eso, cuando salgan a la calle, cuando tenemos sus amiguitos, sus colegas, que tienen cacharros que no tienen ese control activado, que cuando se vayan a un ciber, o los filtros filtran lo que filtran y muchas veces se equivocan. Aquí en los museos, mis compañeros lo saben, a veces según lo que estemos buscando hay un filtro, porque todo el tráfico de internet pasa por una máquina que lo vigila, y nosotros durante mucho tiempo dependíamos del filtro que filtraba la conexión de los colegios. Entonces, según qué exposición estuviéramos preparando, según qué términos estuviéramos buscando, te decía, no puedes. Pues, ¿por qué?
estoy preparando una exposición sobre sexo, ¿por qué no me dejas buscar? Los filtros no sirven, se equivocan. Y además muchas veces filtran lo que no tienen que filtrar y dejan pasar lo que sí. Eso te dan una falsa sensación de seguridad que no sirve para nada. Es como, yo miro para otro lado. Bueno, en relación a, una vez más me habéis permitido de formación profesional, me he fijado la licencia a la que os habéis acogido. Explicarlo, por favor, un poco. Bueno, el proyecto desde un inicio no tuvo ningún tipo de interés económico, ninguno. Fue una inquietud, fue un vamos a ver qué pasa. Ni siquiera pensamos que habría alguna editorial interesada y la sorpresa fue que no había una sino varias el mismo día. Y lo que queríamos es que llegara al máximo número de personas, que se compartiera sin ningún tipo de problema. Entonces, con las dos editoriales con las que hablamos, desde un principio les planteamos que queríamos que se compartiera con licencia Creative Commons. Y no solo eso, sino que además, como no había un interés económico detrás del proyecto, pensamos en los posibles beneficios obtenidos de los derechos de autor. Se nos ocurrió que se los podríamos donar a alguna asociación, fundación, organización, ONG, que trabajara con algo parecido. Y bueno, después de buscar encontramos un proyecto de ayuda en acción que se llama Makers, que lo que hace precisamente es favorecer el acceso a la tecnología a chavales en riesgo de exclusión social. A nosotros nos parece que intentamos cumplir una función de cogerles de las solapas a los padres y decirles, oye, despertar, pero además contribuir a que quien tiene menos acceso a la tecnología se pueda beneficiar de la venta del libro. Y por supuesto que se comparta lo máximo posible. Claro, eso, el libro tiene esa licencia, eso quiere decir que lo podéis fotocopiar, lo podéis copiar, lo podéis mover por ahí todo lo que queráis. Lo que pasa es que los que podéis comprarlo estáis contribuyendo a una buena causa. Además, Makers no solo hace mucho trabaja eso con chavales que están en familias un poco complicadas, sino que hace énfasis además en el tema de género, porque las niñas, las chicas en este tipo de entornos son las que primero se caen del tren, es decir, los apartan de tener formación, de mejorar su calidad de vida, las ponen pues, no sé, a llevar la casa, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, Makers hace además un especial énfasis en ese tema, que habla todo un rato de Ada Lovelace, del papel de las mujeres en ciencia y tecnología, que están pues, como muy poco visibilizadas. Nos parece más que le da más interés todavía al proyecto. Entonces, eso, que copiéis el libro, no pasa nada, pero los que podáis comprarlo, pues contribuís a una buena causa. Pues nada, Eduardo, muchísimas gracias, la verdad, por todo, realmente, ¿no? Es un auténtico regalo para todos, ¿no? Finalmente, y bueno, antes de dar paso, si queréis, a preguntas, pues yo creo que estará todo el mundo pues, ya deseando un poco quizá preguntaros directamente. Sí me gustaría, bueno, pues también hacer, digamos, una reflexión, otra parte del libro, y también daros la oportunidad también de aportar vuestra visión. La tecnología, lo mismo que una herramienta. Es curioso de que llamemos tecnología, ¿verdad? Como decía la cita, todo lo que ha pasado después de que hayamos nacido y todo lo anterior no sea tecnología. Obviamente, como bien decía Jenny Roca, llevamos con tecnología desde que el hombre es hombre, vamos, prácticamente. El fuego, la rueda, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que bueno, ha venido más lento de lo que nos ha pillado todo esto último. Me interesa también lo que está... Claro, la tecnología no es ningún animal en sí misma. Neutra decimos que es. Neutra. Obviamente, todo depende de lo que vayamos a hacer con ella, ¿no? Y hay una parte que a mí me ha encantado, la parte de Fátima, ¿no? En cuanto a lo que está haciendo, a mí me ha emocionado. O sea, con permiso de los demás autores, ¿todo bien? Es el capítulo más emocionante, es fantástico. Es impresionante, o sea, cómo pues, niños en estados profundos de autismo, en estados de prácticamente desconexión completa con el mundo real, aquí no hablamos del mundo digital, hablamos con el mundo en general, el mundo real, TM, ¿no? Ya directamente darle esa puerta, o sea, es impresionante lo que puede hacer la tecnología, ¿no? Darle una puerta a que esas personas que estaban totalmente desconectadas de repente se empiecen a comunicar. Además, a mí me parece especialmente emocionante porque el planteamiento del libro siempre es esa relación de los adolescentes, la tecnología, los padres, y de repente aparece el capítulo de Fátima que es como, no un paso más allá, 40 pasos más para allá, ¿no? En cómo esto no se plantea ni el acompañamiento ni la educación, sino cómo la tecnología es la única salida para alguien con un autismo severo, como es el caso que comenta, ¿no? Me parece
fascinante. A mí es uno de los que más me gusta. Es impresionante, o sea, realmente, sobre todo eso. No sé si llegaremos a ser ciegos o no, o si llegaremos a aumentarnos, más que un diálogo de robots, o sea, robots contra humanos, que está poblada tanto la ciencia, yo creo que casi lo normal sería que nos fuéramos aprovechando nosotros de esa tecnología para nosotros. Yo que soy un caso de Gruyère en lo que se refiere a memoria, pues tener un pequeño chip que me recuerde pues, lo que tengo que hacer, o cómo se llama esa persona que me ha saludado tan amablemente por la calle y yo sé que la conozco pero no tengo ni idea de quién es. El día que invente, por favor, unas gafas o unas lentillas de estas, Pues es curioso que las Google Glass famosas no permitían hacer eso. Eso es lo que a mí me sorprendió. No porque la tecnología no lo permitiera, sino porque no sé por qué porque este decisión de Google es que no se podían utilizar para reconocer gente. ¿Por qué? Si a mí me vendrían genial, pero es un desastre también. Aquí yo crearía una excepción a la ley de protección de datos específica. Ya sabía que los abogados tenían la culpa de algo. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor.